Hoy traigo un mensaje para ustedes que he titulado El antídoto contra la tristeza. Muchas veces nos hemos sentido tristes, abandonados, agobiados, con dolor, como si Dios nos hubiese abandonado. Quizás porque algunas personas nos han hecho daño, nos han maltratado. Y esto es algo sobre lo que escribe el rey David a lo largo del libro de los Salmos. Dice, por ejemplo, en el Salmo 13:2, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? David también llora por culpa de su propio pecado. Lo dice en el Salmo 31:10. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza se está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Como cristianos, hay momentos en los cuales pues tenemos que batallar con la tristeza. Momentos en los que no queremos levantarnos de la cama, como si tuviéramos una nube negra sobre nuestras vidas. Y esto pues no nos permite ver la vida de color. Muchas personas quizás se sienten que se están hundiendo emocionalmente, deprimidos, que no tienen entusiasmo por la vida. Quizás sea una enfermedad y eso trae tristeza. Eso nos está llevando a que esa tristeza puede arrebatarnos aún la vida a través del suicidio. Hace 8 días nuestro pastor Pipe nos daba unas estadísticas de las personas que sufren de depresión y otras que se suicidan. Es aterrador ver esas cifras. Y eso es como un barco cuando se está hundiendo. Imaginémonos un barco flotando por mucho tiempo mientras el agua no entra. ¿Por qué? Porque es que el agua no penetra hasta que no encuentre una grieta. Y una vez encuentra esa grieta, empieza a entrar poco a poco el agua. ¿Hasta qué? Hasta que se hunde. De la misma manera nosotros nos mantenemos a flote emocionalmente mientras que no permitamos que esas circunstancias de afuera, lo que estamos viendo, escuchando, nos traigan tristeza, que es lo que el enemigo usa, y eso logre entrar a nuestra alma. La única manera de no hundirnos emocionalmente es no permitiéndolo, no permitiendo que esa realidad exterior venga y penetre en nuestro interior. Tenemos que evitar que eso que está allá afuera tome dominio sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Y pues obviamente en los tiempos que estamos viviendo no es muy difícil, es muy complicado, porque no es sino mirar las redes por un momento o ver las noticias malas. Todo lo que nos están bombardeando ahorita, esas conversaciones con personas que nos dicen, no, todo está grave, esta situación está cada vez más complicada, y nosotros decimos, oiga, si esto está grave, ¿qué vamos a hacer? Pues eso exterior es lo que viene a penetrar a nuestra alma y nos quiere hacer que hundir. Entonces en un ambiente así es muy fácil hundirse, porque cuando dejamos que ese ambiente logre penetrar aquí en nuestra mente, escúchenme bien, hoy tenemos que ponerle una guardia a nuestra mente. Así que para poder encontrar ese antídoto de la tristeza, vamos a ver lo siguiente. Todos los seres humanos estamos siempre buscando algo. Estamos buscando la felicidad. Pero desafortunadamente la felicidad depende ¿de qué? De las circunstancias. Es algo temporal. Por ejemplo, si yo me voy de viaje, estoy contento porque en tantos meses voy a tener ese viaje y me subo a ese avión y en esos 8 días voy a estar feliz. Es el tiempo de la felicidad, es un tiempo hermoso. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a casa, se me va esa felicidad y vuelvo a estar triste. Así que el verdadero antídoto de esta tristeza se llama alegría. ¿Por qué? Porque la alegría es algo más profundo, es algo más fuerte. La alegría es esa tranquilidad y esa seguridad que proviene ¿de dónde? De la obra y el amor de Dios en nuestra vida. Es esa confianza de que Dios va a estar conmigo, pase lo que pase. La felicidad depende de los acontecimientos, pero la alegría depende de Cristo.
Entonces Pablo, nuestro amigo Pablo, escribe una de las cartas más maravillosas que encontramos en la Biblia. Es una carta hermosa. Y en esta carta él está hablando con honestidad a sus amigos de Filipos. Ellos los consideraba amigos porque habían estado con él y lo apoyaban. Y esta carta se escribió en el contexto tal vez de un arresto domiciliario. Probablemente él estaba atado con cadenas y vigilado por soldados romanos que los custodiaban las 24 horas del día. Entonces imaginémonos la situación por la que estaba atravesando Pablo. Por ejemplo, si él quería ir al baño, pues tenía que ir con el soldado romano y encadenado. No podía ni comer, yo creo que tenía que pedir permiso a ese soldado. Así que Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Y quiero que pensemos por un momento en esas circunstancias que estaba Pablo. Si nos encontráramos nosotros ahí, ¿cómo escribiríamos una carta? Pues tal vez triste, lamentándonos: esto está terrible, la situación está muy complicada, hagan algo por mí, vengan y sáquenme de aquí, la situación ya no da más. Pero sin embargo, esta carta que escribe Pablo es muy alentadora e inspiradora, porque en esta carta aún se han inspirado muchas personas, hasta la plasman en camisetas, en las redes sociales. Cuando quizá nos sintamos tristes, yo les voy a dejar como tarea: lean esos 4 hermosos capítulos que están en Filipenses. Son 4 bellos capítulos. De hecho, cada uno de ellos, cuando lo leemos, está escrito, por ejemplo, así. En el capítulo 1 dice: alegría en el sufrimiento. El capítulo 2 dice: alegría en el servicio. El 3 dice: alegría en la fe. Y el 4 comienza diciendo: alegría en ofrendar. Y hay aquí algunos versículos que quiero que tomemos nota. Por ejemplo, en Filipenses 1:4 dice: siempre que oro, pido por todos ustedes ¿con qué? Con alegría. En Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En Filipenses 4:13, yo creo que todos nos la sabemos, dice: pues todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Esa es la que vemos plasmada en camisetas, en cachuchas, en las redes. En Filipenses 3:1 dice Pablo: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Y en Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces hay algo especial en esta carta que nos ayuda a recuperar ese antídoto que es la alegría. Porque la palabra que más se repite en estos 4 capítulos es esa palabra alegría o gozo. Está 16 veces aquí en Filipenses. Entonces Pablo deseaba explicarles a los filipenses por qué podía estar lleno de alegría, a pesar de que estaba en la cárcel esperando a que lo juzgaran, porque esa era su condición. En esta carta alentadora, Pablo le aconseja a los filipenses acerca de la humildad, acerca de la unidad, acerca de la paz, del gozo, de la alegría. Y cada vez que Pablo oraba, se acordaba de los filipenses con alegría. ¿Por qué? Porque había un agradecimiento, porque todos lo apoyaron en su evangelización. Por ejemplo, la iglesia de Filipos en Macedonia había sido de gran estímulo para Pablo, porque los creyentes de allí disfrutaban de una relación muy especial con Pablo. Y pues obviamente al ayudar a Pablo significaba que estaban ayudando ¿a quién? A la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que los filipenses estaban dispuestos a ser usados por Dios en todo lo que Él quería que hicieran. Y eso nos pasa a nosotros con mi esposa. Nosotros cuando oramos nos acordamos de nuestros mentores. Aquí hay un equipo maravilloso, hermoso que Dios ha puesto como columna de esta iglesia. ¿Por qué oramos por ellos con alegría?
por un sentimiento de agradecimiento, porque nos han apoyado. ¿Y saben por qué? Porque ellos no apoyan el ministerio ni nos apoyan a nosotros. Ellos están ayudando a la causa de Cristo. Ellos están dispuestos a ser usados por Dios en todo lo que el Señor les pida. Son personas que tienen trabajo, ocupaciones, pero lo dan todo por establecer el reino de Dios. Nos sentimos tan apoyados, como decía Pablo, nos sentimos tan motivados como lo estuvo él en la iglesia de Macedonia. Entonces, cuando otros piensan y oran por nosotros con alegría, pues imaginémonos tan bonito eso, porque esos son actos de bondad que levantan nuestro ánimo. Esta semana tenía en mente llamar a un amigo de otra iglesia que yo quiero mucho, tenemos una muy bonita amistad. Y cada vez que pasaba por ahí, porque él vive aquí en Cartagena, tiene un local, yo veía el local y yo decía, tengo que llamar a mi amigo Jorge porque, bueno, no sé cómo estará, pero tenía inquietud en llamarlo. Y finalmente esta semana le envié un mensaje y él enseguida me llamó y me dijo, Edgar, gracias porque cada vez que hablo contigo mi corazón se llena de entusiasmo y alegría, me lo dijo. Tú me subes el ánimo con tus consejos y me dio las gracias por llamarlo y de verdad que fue un momento muy especial. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a las personas, a los familiares, a los compañeros de trabajo. ¿Qué les vamos a transmitir? Entusiasmo, alegría en medio de las dificultades, porque es normal, todos vivimos en un mundo ahorita, en ese momento, lleno de dificultades, pero tenemos que marcar la diferencia como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a mostrar a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo, un Cristo lleno de alegría, un Cristo lleno de ánimo, de esperanza, de consuelo. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Ha habido momentos en que ha venido de pronto a mi vida un poco de desánimo y tristeza. Como seres humanos es normal, pero yo les digo algo. Yo tengo a alguien a mi lado que ustedes conocen, que siempre está ahí para levantarme, que es mi esposa. Ella me da esas palabras de ánimo y me infunde alegría, porque además mi esposa es una mujer muy alegre. Ustedes la ven sonriendo a toda hora. Esa es mi bella esposa. Entonces lo mismo nosotros hacemos con nuestros hijos, tanto espirituales como nuestros hijos legítimos. Nosotros les transmitimos esa alegría, esa esperanza, ese gozo. Entonces hoy nos preguntamos cómo hizo Pablo para escribir esta carta en medio de la situación en que se encontraba, un encadenado. Una carta que hoy consideramos la carta de la alegría. Entonces miremos cuál es ese secreto de la alegría de Pablo. Vamos a leer Filipenses 1 del 12 al 21. Yo les quiero leer en la nueva versión internacional. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. En el versículo 18 dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que en toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál es el secreto de la verdadera alegría de Pablo? Esto no puede ser producto de pronto de estar en una playa disfrutando de una deliciosa mojarra. No,
No puede ser producto de tener muchos ceros en la cuenta bancaria o de estar con el trabajo soñado. ¿Por qué? Porque esto es producto de las circunstancias. Porque las circunstancias de Pablo eran de lo peor de lo peor. No tenía libertad. Pero el secreto de la alegría de Pablo es que tenía una mente sana, tenía una mente transformada, una mente renovada. Ese es el secreto de la alegría. ¿Cuánto dolor se produce en nuestra vida por tener una mente enferma? Desafortunadamente, las peores prisiones no son las que tienen barrotes de hierro, sino las que están hechas de pensamientos y se crean aquí adentro, dentro de nuestra cabeza. Aquí hay prisiones invisibles, cosas que nos tienen encadenados a una vida de tristeza y de amargura. Entonces Pablo, dentro de una cárcel, podía ser feliz porque tenía una mente renovada, transformada, una mente sana. Y mire lo que nos deja en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. Entonces, lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente, ¿sabe qué pasa? Es lo que determina lo que sale después en nuestras palabras y acciones. Lo repito, todo lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que sale después en nuestras palabras y acciones. Pablo nos dice claramente que debemos programar nuestra mente con buenos pensamientos, con pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos, admirables, excelentes y dignos de alabanza. Entonces examinemos lo que estamos dejando entrar a nuestra mente a través de la televisión que estamos viendo, a través del internet. Ahorita el internet es una gran bendición y lo hemos hablado muchas veces. Ha sido uno de los canales que Dios está usando para evangelizar, para muchas cosas, pero también el internet está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque el enemigo lo está usando para dañar la mente de los jóvenes y aún de nosotros los adultos. Con muchas cosas. Con mi hijo en estos días hablábamos, me decía: papá, ahora hay unas páginas donde ya prácticamente, que esto se volvió un Sodoma y un Gomorra, donde ya las mujeres por ahí se venden. Es una página que es algo normal, donde entran personas millonarias y compran mujeres ya por internet. O sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué estamos viendo? Si yo empiezo a ver algo de pornografía, ¿qué va a pasar con mi mente? Pues mi mente se va a enfermar. Mi mente va a empezar a buscar más, a profundizar más en eso que yo estoy viendo. Entonces tengamos cuidado qué películas estamos viendo, qué revistas estamos viendo, qué conversaciones estamos teniendo. Y vamos a tomar todo eso y lo vamos a reemplazar, esos materiales dañinos, por materiales sanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este libro, que es la palabra de Dios, y vamos a leerla, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfocar a esta mente en lo que es bueno y puro. Eso requiere obviamente práctica, eso te tiene que volver un hábito, pero se puede lograr si lo volvemos un hábito. Esto es hacerlo diariamente, tener disciplina. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es meterle palabra a mi mente y sacar esos malos pensamientos, esos pensamientos dañinos, y reemplazarlos por la palabra de Dios. Ahora, el Señor sabe que todo esto es producto de la manera en que nosotros pensamos. Ahora, no tiene nada que ver con la situación que estemos viviendo, pero sí que tiene que ver con nuestro mundo interior. Pablo, por ejemplo, no tenía control sobre sus circunstancias, pero él sí tenía dominio sobre sus propios pensamientos. Hoy nuestras circunstancias de pronto no las podemos controlar. Es inevitable. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar la situación económica, ni la situación de estos gobiernos. No podemos hacer nada.
tenemos que someternos. No podemos controlar las decisiones que tomen el Congreso de la República. No podemos controlar si nos enfermamos, tomamos medicamentos, pero no podemos hacer nada. Lo único que nosotros podemos controlar es esta cabecita, es tomar el dominio propio que tenemos y tomar control de nuestra mente. Entonces les voy a dejar esta frase: piensa en cómo piensas. Piensa en cómo piensas. Como nos hablaba Pipe, nuestro pastor Pipe, hace 8 días, ojo con la loca de la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esos pensamientos y someterlos a la autoridad de Cristo. Podemos nosotros tomar esa responsabilidad sobre nuestros propios pensamientos, solo nosotros, y llevarlos ¿qué? Cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Pablo nos da un secreto sobre cómo dominar esos pensamientos, y es haciendo buenas preguntas. Y haciendo buenas preguntas, eso es como tomar las riendas de un caballo. No sé si ustedes, alguno de ustedes ha montado un caballo o tiene caballo en este momento. Yo creo que allá mis amigos de Cali, ellos tienen su caballo. Y cuando uno va a montarse a un caballo, los que hemos tenido de pronto la experiencia, uno se sube y toma las riendas de ese caballo, que es como el timón del carro. Y cuando nosotros queremos avanzar, vamos soltando las riendas. Y cuando queremos detenernos, le apretamos un poquitico y nosotros lo dominamos. Pero el caballo, ¿sabe qué pasa? Se somete a nosotros a través de las riendas. Entonces, cuando nos quiere dominar, nosotros lo que hacemos es tomar el control y someterlo a nuestro control y a nuestro dominio. Eso pasa con nuestros pensamientos. Entonces, hagámonos buenas preguntas. Por ejemplo, cuando no podemos dormir en la noche porque esos pensamientos nos atormentan, podemos tener pensamientos de muerte, de tristeza, de angustia, de desespero, de dolor. Y estas preguntas nos pueden llevar a cumplir nuestro propósito si la pregunta es correcta, o a no cumplirlo si la pregunta es incorrecta. Así como la serpiente logró tomar dominio de la mente de Adán y Eva, ¿recuerdan? ¿A través de qué? De una pregunta. Cuando ella les hizo la pregunta equivocada y ellos dieron lugar a esa pregunta en su mente, ¿qué pasó? La serpiente se metió dentro de sus mentes. Eso hace el diablo. ¿Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol de huerto? Pero es que Dios es como egoísta. Pero ¿cuál es el problema si prueba de esto? O si tiene esta relación. ¿Cuál es el problema? Una mala pregunta puede ser como un caballo de Troya que el enemigo usa para penetrar en nuestra alma y tomar dominio de ella. ¿Recuerdan el caballo de Troya? Se supone que era un regalo, pero lo que se escondía por dentro eran unos soldados enemigos para poder introducirse allá donde los enemigos y derrotarlos. Entonces hay muy malas preguntas que nos hacemos o que el enemigo pone en nuestra mente. ¿Para qué confundirnos? Para debilitarnos. Porque a mí siempre me pasan cosas malas. No entiendo, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué a los demás les va bien y a mí no? Si yo soy un buen cristiano y ellos no son cristianos. No entiendo. ¿Por qué a mí nunca nadie me valora? Esas malas preguntas, ¿sabe qué pasa? Es estar escuchando a la serpiente. Es estar escuchando al enemigo. Así que el secreto de la alegría es tener menos respuestas, pero hacernos mejores preguntas. Entonces, ¿cuál sería esa primera pregunta que hizo Pablo? Dice, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? En el verso 18 dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Entonces, en los versos 14 al 17, Pablo estaba escribiendo respecto a aquellos que se habían aprovechado de él.
algunos sabían que él estaba preso. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues dijeron, el Pablo está preso, hagámosle competencia. Entonces empezaron a predicar para sus propios intereses. Y quizás Pablo estaba escribiendo como con piedra, porque pues dijo, se me metieron al rancho. Entonces él podría haberse tal vez deprimido, desanimado o desilusionado. Pero lo que hizo fue un alto. Dijo, un momento, le dijo a la mente, ya, Pablo, cálmate, tranquilo, pensemos. Y eso nos tiene que pasar a nosotros cuando las cosas no están saliendo bien, cuando todo está patas arriba. Hagámonos esa misma pregunta, paremos, Edguitar, tranquilo, respira profundo, contemos de 1 a 5 y preguntémonos, ¿qué importa? ¿Realmente eso que nos está pasando es tan importante? Miren, yo recuerdo unos años atrás que habían muchas cosas que a mí me quitaban el sueño. Problemas económicos, deudas, muchas preocupaciones y yo no podía dormir. Cuando el Señor empezó a trabajar con mi mente y yo me di cuenta de que esto no me estaba afectando, no me estaba ayudando para nada, por el contrario, me estaba afectando. Y caí en cuenta, estas cosas pues no tienen ninguna importancia. Pero sí me estoy perdiendo de un gozo, me estoy perdiendo del sueño, con esas cosas que realmente no me importan para nada. Entonces, ¿cuánta alegría nos está robando el enemigo con la angustia, con la preocupación, con la ansiedad, con la tristeza, con esa amargura? Eso es lo que está pasando. El enemigo se nos está metiendo y estamos perdiendo de algo maravilloso, nos estamos perdiendo del sueño. Entonces, a pesar de las ofensas que le hicieron a Pablo, él se mantuvo ¿qué? Tranquilo. Él no peleó con nadie. Él no le prestó importancia a nada. Pues él decía, pues me están atacando a mí, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Lo importante, él lo dice, es la salvación del mundo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nada de estas cosas que nos quieren preocupar, pues no le vamos a prestar importancia, y por el contrario, que vamos a empezar a tener es gozo. Ese gozo nos lo da el Señor cuando vamos al secreto. No ganamos nada con estar angustiados. Yo me pregunto, ¿será que solucionamos algo? Nos da la misma si estamos angustiados o tenemos gozo. Yo prefiero estar alegre, yo prefiero estar feliz. Sé que hay una situación difícil, pero ¿qué pasa? Que el entorno cambia cuando yo cambio mi actitud. Pero qué pereza que nos vean a nosotros a todos. Ay, es que la situación está difícil, ¿yo qué voy a hacer? Es que estoy llevado. ¿Ahora qué voy a hacer? Miren, hasta Dios se olvidó de mí. No, ¿cierto que eso no nos sirve de nada? Mantengamos que la calma y la confianza en Dios. Si nos dejamos angustiar, el enemigo la va a lograr. ¿Por qué? Porque la tristeza, la preocupación lo que hace es paralizarnos. Nos deja quietos, no nos deja pensar, no nos deja avanzar. Entonces yo les pido hoy que pensemos en qué es eso que nos está robando el gozo. ¿Qué es eso que nos está estresando? ¿Qué es eso que tal vez en esta semana nos ha quitado la alegría? ¿Qué es eso que no nos deja dormir? Pensemos y vamos a preguntarnos, pero ¿qué importa? Si yo tengo a un Jesús que está a mi lado, tengo a un Dios que es el que me provee, tengo a un Dios que es el que me protege, tengo a un Dios que está pendiente de mí, de mis hijos, que tengo un Dios que es el que me sana, tengo un Dios que me da la salvación, no tengo por qué estar angustiado. Entonces, no tengo por qué, ¿qué importa? Vamos a poner toda nuestra confianza, toda nuestra atención, nuestra mirada en nuestro Dios. En Él es el que nos va a dar. Vamos a encontrar esa paz, ese gozo. Y lo segundo, la segunda pregunta que Pablo se hace es, ¿qué significado tiene? Ahora, en el verso 14, Pablo había podido decir, yo estoy aquí encarcelado porque estos judíos, mis propios compatriotas, me traicionaron, ese imperialismo romano,
¿Se aprovechó de mí? O podría decir, pobre de mí, estoy aquí llevado. ¿Cómo me salen mal las cosas? Y de pronto al mirar esas cadenas, pudo haber llorado sintiéndose una víctima. Pero Pablo llegó y dijo en este versículo, ¿qué significado tienen estas cadenas? Hizo esa pregunta y se dio esta respuesta en el verso 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¡Wow! Pablo cambió una mala situación en algo bueno. Entonces estas cadenas de Pablo significaron que inspiración para toda una iglesia en todo el mundo. Entonces dice, ahora predican con más valor el mensaje del evangelio. Estoy aquí por la causa de Jesucristo. Ese dolor tiene sentido. Puede ser la inspiración para mis hijos. Puede ser la inspiración para mis vecinos, para mis amigos, mis familiares. Puede ser la historia que le vas a contar a tus futuras generaciones. Ese dolor, ese sufrimiento que ahora tienes, tiene un significado a tu vida. Debemos encadenar ese sufrimiento al propósito que Dios tiene para nosotros. Esas cadenas nos deben inspirar a vivir una vida más grande, una vida con propósito. Y vamos a contarle al mundo que los rechazados somos la gente favorita de Dios. Nosotros, con mi esposa, hoy Dios nos usa predicando la palabra. ¿Por qué? Porque le encontramos significado a esas cadenas que teníamos. Porque tiene un sentido muy grande que es el reino de Dios. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor de esa situación que estamos viviendo. Y nos dice, ¿qué significado tiene esto? Todo tiene un significado porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué significado tiene, por qué estoy viviendo esta situación y para qué la estoy viviendo. Quizá va a ser la marca que Dios va a usar para que nosotros podamos hablarle a otros de esta situación. Eso es lo que ha hecho Dios con nuestra vida. Así que vamos a empezar a decirle, Señor, que estas cadenas me inspiren a vivir una vida con propósito, una vida más grande, que ese sufrimiento que estoy teniendo ahora le dé significado a mi vida. Quiero que cierres tus ojos y les invito a que oremos.